Muy bien. Ahora sí, doctora. Gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos los participantes. El tema de corrupción no puede ser explicado si no entendemos cómo se organiza la estructura de nuestro cuerpo que se encarga de procesar toda la información y que se encarga de realizar nuestra actividad personal. Por eso es conveniente, en el caso de temas de aprendizaje social, hablar sobre qué es, qué caracteriza a esta alteración. Y podemos apreciar que en el caso de los seres humanos, todos nacemos iguales. Somos seres humanos con un cuerpo, un sistema nervioso en desarrollo. Y estamos organizados en base a una estructura celular de todo nuestro cuerpo, de tejidos, tejido muscular, tejido sanguíneo, óseo, y de entre ellos el tejido nervioso. Este tejido va a formar estructuras orgánicas como son el estómago, el corazón, el hígado, etcétera, y en el caso del sistema nervioso, los órganos fundamentales como son el cerebro y la médula espinal, el encéfalo. Pero la estructura más importante aquí es el encéfalo, que gracias a toda la información que recibe, realiza una actividad psíquica inconsciente, similar a todos los seres vivos, a los mamíferos más desarrollados, porque todos pueden ver, escuchar, pueden sentir, pueden saborear, pueden oler, y todos realizan movimientos. Eso es común a todos los seres vivos, hasta los más evolucionados. Pero solamente el ser humano tiene una actividad psíquica consciente que se estructura en la neocorteza cerebral. Y eso hace que se convierta en una persona especial, diferente a todos los demás. Gracias a esa estructura psíquica consciente, se va a organizar una entidad supraindividual que se denomina la sociedad. Es importante entonces recordar que todos tenemos una estructura sensitiva que recoge toda la información del medio ambiente, sensitiva somática, sensitiva visceral, y todos realizamos una actividad motora, motora visceral, motora somática, que se va a dar por una actividad de los músculos somáticos. Y gracias a ello podemos caminar, movernos, deglutir, masticar, poder hablar y realizar una serie de actividades motoras. Pero eso es común a todos los seres vivos, incluyendo los mamíferos. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso, en el encéfalo? Toda esta información sensorial y toda esta información de tipo visceral y de tipo somática llega a áreas cerebrales posteriores, pero se va a integrar con la actividad motora para realizar las estrategias motoras más convenientes según donde nos encontremos, según el momento determinado. Esto es común a los seres vivos, incluyendo los mamíferos más evolucionados. Es una integración sensitivo-motora cortical. Pero hay una zona en el cerebro humano que es la que se desarrolla mucho más. A lo largo de la evolución de las especies, esta zona, conocida como la zona más anterior del lóbulo frontal, esta que vemos aquí en la cara lateral y en la cara interna, se desarrolla notablemente en el hombre. Y al desarrollarse, su proceso de mielinización, de maduración, no se completa hasta después del nacimiento, alrededor de los 18 y algunos dicen hasta los 35 años. Todas las demás redes neurales ya están activas cuando nacemos. Todos escuchamos, vemos, degustamos, deglutimos,
pero esta zona aún no ha llegado a madurar. Entonces, todo este sistema nervioso, decíamos, tiene áreas posteriores que se encargan de procesar toda la información sensorial y van a permitir lograr la percepción, mientras que las áreas anteriores se encargan de la motilidad. Pero esta percepción y acción implica que se va a dar una integración, percepción-acción, que se va a adaptar al momento donde estamos y el momento en que nos encontramos. Los organismos entonces van a ir modificando estas acciones dependiendo de los estímulos que se van a dar en el medio ambiente. Y todos los sistemas nerviosos, todos los sistemas neurales van a tener una información proveniente de su medio interno y de su medio ambiente externo. Esta información ha de quedar almacenada en lo que llamamos memoria. Y gracias a esto podemos interactuar adecuadamente con el medio que nos rodea y podemos interactuar internamente en nuestro medio interno. Gracias a esto sobrevivimos. Entonces, no hay sino una memoria de sistemas que permite que podamos sobrevivir. Y esto es común a todos los seres vivos. Si no, no podrían sobrevivir. Entonces, estamos señalando que en las áreas posteriores recibimos toda la información, en las áreas anteriores procesamos toda esta información y en el caso específico del hombre hay organización perceptual y organización motora que va a estar controlada fundamentalmente por esta zona, por el área frontal, el área prefrontal. Entonces, la corteza cerebral a nivel del lóbulo frontal tiene una organización jerárquica especial. Hay una parte para ver todo lo que es la actividad motora, pero hay una zona mucho más anterior que se va a ir madurando, va a ir formando las redes dependiendo del momento de cómo está el medio ambiente. Por lo tanto, va a considerar el aspecto espacial y el aspecto temporal de todos los procesos. Entonces, es necesario tener en cuenta que toda la actividad tiene un componente espacial y temporal. Y gracias a esto podemos desempeñarnos adecuadamente. La organización del cerebro humano procesa información de manera secuencial, ¿no? Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona y la corteza cerebral. Este procesamiento secuencial es lo que permite dar la temporalidad de los procesos. Y simultáneamente hay circuitos que llevan información sensorial, olfativa, gustativa, táctil, visual, auditiva, y dentro de estas incluso hay organización para detectar la información, ya sea de tipo discriminativo, comparativo, de tipo de intensidad, de ubicación. Entonces, hay vías paralelas que van a permitir reconocer la espacialidad de los procesos. Entonces, es importante tener en cuenta que en la corteza cerebral hay una organización temporal y espacial de toda la información, lo que permite que su actividad sea de acuerdo a esto. Cuando hablamos de la organización psíquica, vamos a referirnos específicamente a la organización psíquica del hombre, del ser humano, en la que toda la información que hemos recibido, ¿no?, con la que nacemos inicialmente, va a comenzar a ser procesada en la neocorteza del lóbulo temporal anterior y la cara interna del lóbulo temporal, gracias a la cual vamos a ir recibiendo información de tipo afectiva. Esta información que viene del medio ambiente y que viaja también por las vías más antiguas, las fibras
viscerales, ¿no? Van a manifestarse externamente con una respuesta visceral, el sistema nervioso parasimpático y simpático, de tal manera que cuando algo es agradable o desagradable, manifestamos esto ya sea un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de presión arterial, una sensación de bienestar. Entonces, esos procesos iniciales se han dado en la corteza, pero cuando el ser humano nace, esto va a ir siendo almacenado en la neocorteza para que estas sensaciones afectivas que estamos recibiendo se conviertan luego en sensaciones afectivas y luego en los sentimientos. Toda la información perceptual que vamos recibiendo va a permitir que se almacene esto en la zona posterior de la neocorteza, en la cara lateral, en la cara interna. Estas sensaciones sensoriales y motoras se denominan sensaciones cognitivas, pero una vez que nacemos, al irse formando esta información en la neocorteza, se van a convertir en los conocimientos, ¿no? Entonces, en el caso del hombre, tenemos que al nacer, todas sus percepciones afectivas van a generar los sentimientos y todas sus sensaciones cognitivas van a generar los conocimientos. ¿Qué es lo diferente en el ser humano? En el ser humano es que hay un neocórtex prefrontal en la cara lateral, en la cara interna y en la cara inferior, que va a integrar los aspectos cognitivos, los aspectos afectivos, emotivos, y va a generar otro tipo de actividad psíquica, la cognitivo-volitiva, que va a permitir las motivaciones. Cuando el ser humano nace, es un ser humano como todos los demás, pero a lo largo de su desarrollo histórico personal, gracias a la información de la sociedad que lo rodea, que son la madre, los padres, los hermanos, el grupo familiar, la comunidad cercana, el colegio, la sociedad en general, gracias a esto, la sociedad va a permitir que esto se vaya almacenando en la neocorteza y generando, decíamos, los sentimientos, los conocimientos. Pero cuando se integra esto, aparecen las motivaciones. En las primeras etapas de la vida, ¿no? Hasta los 6, 7 años, el niño va a ir madurando. Cuando nace un niño, si tiene hambre, si le duele algo, si tiene frío, llora. Pero conforme se desarrolla, aprende a que no basta con llorar, que tiene que ir pidiendo las cosas, ¿no? La sociedad le va diciendo cómo tiene que integrarse y controla sus esfínteres, los esfínteres para la micción, para la defecación. Y conforme avanza, cuando adquiere el lenguaje, la actividad motora voluntaria, comienza a manipular objetos, comienza a conocer el mundo y con el lenguaje desarrolla adecuadamente sus conocimientos. Esta es la etapa escolar, ¿no? 7 años hasta los 12, 14 años. Pero después viene una etapa en la que surge el desarrollo de las hormonas y la neocorteza prefrontal comienza a desarrollarse. El adolescente se da cuenta de lo que ocurre en su medio, en el mundo que lo rodea, y comienza a analizar y a criticar si es conveniente lo que está haciendo o no, de acuerdo a las normas que se han impuesto. Y esto se va a ir desarrollando a partir de los 12, 13 hasta los 18 años, inclusive hasta los 35 años. Es importante señalar entonces que el ser humano se está formando en una personalidad única en su especie, gracias a la sociedad que lo rodea. Ninguna persona es igual a otra, todos son diferentes de acuerdo a el proceso histórico-social que lo rodea. Entonces, todo ser vivo se da cuenta de lo que sucede alrededor de él. Hay señales de actividad genética, metabólica, funcional, y gracias a eso, un individuo desarrolla una actividad. Y los animales superiores tienen vías sensoriales, vías motoras y una corteza
antigua que le permite un nivel inconsciente. Pero solamente los seres humanos que se van a convertir en una personalidad tienen la capacidad de usar una serie de signos, los signos sociales que van a evidenciar su conciencia. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad es una estructura que está por encima del hombre, del ser humano. Esta sociedad se organizó en base a información psíquica inconsciente de los hombres y que, gracias a la información social, se está actualizando continuamente. Entonces, la sociedad pudo formar las culturas, ¿no? Las diversas culturas que hemos visto. Y cada ser humano que nace comienza a introducir esos conocimientos en su cerebro, ¿no? Cuando nacemos tenemos unos 5.000 años de cultura, de conocimiento histórico, de conocimientos como geometría, anatomía, medicina, etcétera, arqueología, etcétera. Y todo eso tenemos que irlo asimilando. Entonces, gracias a esta información social, cada ser humano que se forma en sociedad adquiere esa información social codificada que va a ir a su neocorteza y eso se va a convertir en la conciencia. La conciencia es el producto final, entonces, de toda esta integración. No es conciencia simplemente estar despierto y responder, no, porque cuando vemos una madre que con su niñito de 2 años cargando un bebé cruza la vía de evitamiento, por ejemplo, sin tener en cuenta que es una vía rápida, decimos que inconsciente es la señora. Y no decimos porque esté en coma o que esté en el suelo, sino que a pesar de las normas que conoce, realiza esa actividad inadecuada. Muy bien. Entonces, ¿qué es la personalidad? Cada individuo, cada ser humano se va a organizar en base a información genética, información psíquica consciente, debido a la información social que ha recibido. Y va a crear información, va a producir, va a crear y se va a reproducir en esta sociedad. Entonces, allí llegamos a ser una personalidad. Cuando alcanzamos 14, 15, 16 años, con todo lo que hemos recibido, nos convertimos en una personalidad. Y cada personalidad tiene una actividad que es la actuación personal. Y la actuación personal es producto de la integración de la información social, afectiva, emotiva, cognitivo-productiva y conectivo-volitiva. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Solo la sociedad humana ha creado y va a producir necesidades que están fuera de las personas, ¿no? Están en la sociedad que lo rodea. Y esta necesidad que se crea, ¿no? Es una información especial, es un tipo de información conativa. Es lo que uno debe hacer o poseer, ¿no? Y estas necesidades sociales se van a personalizar y se van a convertir en los motivos y los valores que van a orientar la actividad de cada personalidad. Y va a permitir que ella oriente esa actividad hacia obtener la satisfacción de esas necesidades, satisfacer las exigencias de la sociedad. Entonces, una persona que nace, se educa, llega a terminar la secundaria y el joven dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Sus padres no van a estar eternamente al lado de él. Los padres le han brindado alimentación, vestimenta, vivienda, ¿no? Y la educación ha sido para que pueda obtener un oficio, una profesión que le permita valerse por sí mismo, que le permita tener un trabajo para poder obtener dinero, para poder alimentarse, vestirse, tener una vivienda y en un momento determinado formar una familia y también tendrá que hacer cargo de esa familia. Entonces, la sociedad le crea necesidades porque él ha recibido una cantidad de beneficios y ahora para poder desempeñarse solo
tiene que satisfacer esas necesidades. Son necesidades que la sociedad le crea, ¿no? Si viene en la selva, solito, tendría que tal vez coger lo que encuentra en el medio, pero vive en una sociedad que le exige que para poder alimentarse tiene que comprar, para poder vestir tiene que comprar alimentos o comprar vestimenta, necesita una vivienda, etc. Entonces, el resultado es que cada persona adquiere un conjunto de motivos que debe mantener. Pues para lograr cumplir con estas motivaciones, va a adquirir una serie de actividades. Entonces, esos motivos se van a convertir en valores de cada personalidad y van a orientar la toma de decisiones, cómo organiza su actuación, cómo va a producir y va a crear una serie de actividades para cumplir con estas motivaciones y estos valores. Entonces, es así como podríamos explicar realmente cuál es el papel del sistema nervioso en lo que algunos denominan como aspectos abstractos, ¿no? Como son las motivaciones y los valores. No son aspectos abstractos, son actividades que quedan en el cerebro humano, en la neocorteza, específicamente en las áreas prefrontales. Entonces, lo que llamamos el sistema cognitivo-volitivo aún no está muy bien conocido y que en algunos casos ha sido denominado cognición social. Pero la cognición es simplemente adquirir algo y la cognición no es solamente capturar en este caso, sino que el aspecto motivacional tiene que ver con la necesidad imperiosa de actuar así, ¿no? Y no tiene que ver tanto con el conocimiento ni la afectividad. Entonces, las motivaciones que van a mover a cada personalidad van a ser las convicciones, los valores, las intenciones, las expectativas, los deseos, aspiraciones, perspectivas y pretensiones, los intereses, objetivos y propósitos, obligaciones y deberes, creencias y prejuicios, ideales y pasiones. Esto entonces viene a ser parte del sistema cognitivo-volitivo. Y ante esto, cada personalidad tiene una forma de enfrentarlo. Son las actitudes. Actitud ante la sociedad. Una personalidad es ante la sociedad digno, honesto, debería ser digno, honesto, bondadoso, respetuoso, sensible, exigente, valiente. ¿Qué actitudes frente al trabajo serían las convenientes? Entereza, responsabilidad, dedicación, escrupulosidad, esmero, orden, meticulosidad, cuidado, ¿no? Y frente a eso, ¿qué puede haber inadecuadamente? Desorden, descuido. Ante uno mismo, autonomía, amor propio, dominio de sí, sencillez, modestia. Y esto va a formar, esta estructura psíquica va a constituir lo que conocemos como el carácter. Entonces son atributos psíquicos del carácter, por un lado, la dignidad, el ser digno o indigno, autónomo o dependiente, íntegro o inmoral, profundo o superficial, estable o inestable, flexible o inflexible, fuerte o débil, constante o inconstante, consecuente o inconsecuente. Señalamos entonces que la neocorteza prefrontal, específicamente en la región dorsolateral, es esta estructura, ¿no?, que sostiene lo que conocemos como aspecto cognitivo-volitivo, ¿no?, en la conciencia. El neocórtex prefrontal es el sistema de memoria del componente cognitivo-volitivo de la conciencia. Hay una información que es la estructura de motivos y valores y la actividad reestructura al sistema de integración emotivo ejecutivo, organiza la expectación y las estructuras
¿no? Y estructura las actitudes y carácter. Y todo se va a expresar como la conducta. La conducta es la expresión final de la integración de nuestras percepciones, de nuestras motivaciones, de nuestra voluntad. ¿Y dónde están ubicadas esas áreas cerebrales? En las áreas 8, 9, 10, 46, 45, 47 de Brodmann. Vemos en esta vista de la cara lateral, del inferior cerebral, todo está en la corteza prefrontal. Sombreamos, estas serían las áreas involucradas, ¿no? En la cara lateral y en la cara interna. Gracias a esta organización de la actividad personal en la sociedad, en una estructura económica, esto va a hacer que nosotros vamos a comenzar a tener necesidades que deben ser satisfechas. Sostener una familia, respetar la propiedad de otros, obtener dinero para poder cumplir con cubrir las necesidades, hay que trabajar, y si trabajas tienes que cumplir una serie de reglas que la sociedad impone. Muy bien. Entonces, la estructura psíquica del hombre, de la personalidad, nos ha creado una serie de necesidades que son las motivaciones y los valores. Y esto, dentro de la sociedad, implica obligaciones, deberes. Aprender a vivir en sociedad implica respetar a los demás, respetar a las instituciones, ¿no? ¿Y qué pasa en una sociedad? En una sociedad hay una serie de interacciones. Y uno de los males que hemos visto que en los últimos tiempos se ha hecho demasiado evidente, ¿no? Es la corrupción. Pero no porque la corrupción sea un hecho antiguo. La corrupción ha estado siempre presente desde la antigüedad, ¿no? Desde las épocas prehistóricas, ¿no? Desde el momento que nace la propiedad, el hombre aprende a trabajar y acumular la carne, acumular los tubérculos, acumular el ganado, etcétera, aprende a tener más cosas que los demás. Y ahí tiene que intercambiar con otros. Y ahí se va creando la diferencia de los grupos sociales. Y esto va, evidentemente, a llevar a una diferencia. Y en este hecho de poder dar relaciones sociales entre diferentes grupos, se pueden dar alteraciones de esas relaciones, ¿no? La corrupción es históricamente antigua y se ha dado en todas las culturas, ¿no? Entonces hay una dispersión temporal y espacial. De la corrupción, ¿qué es? La acción o efecto de alterar, de corromper, de echar a perder, de depravar, dañar, de pudrir las actividades. Todo eso esos procesos de interacción social se ven alterados por estos actos de corrupción. Y aquí, entonces, ¿qué ocurre? Se produce una indebida actividad, ¿no? Porque hay una persona que tiene una posición determinada, ¿no? Siempre en los grupos sociales hay alguien que tiene una posición superior en un momento determinado y hace uso de esa autoridad para obtener beneficios, ventaja sobre los demás, para obtener dinero, favores o privilegios que no le corresponden. Y esto va a dar origen ¿a qué? A comportamientos deshonestos, fraudulentos o ilegales que van a ser cometidos por ya sean personas, individuos o grupos de personas, para que con este poder se puedan beneficiar determinados grupos de personas. ¿Y dónde se da? En todo. En el gobierno, en las instituciones, en las empresas, en los organismos internacionales, en los medios de comunicación. Todo lo que tenga que ver con la actividad personal, ser humano, es susceptible de ser corrompido, ¿no? ¿Qué tipo de corrupción hay? Evidentemente ustedes pueden reconocerlos, ¿no? En toda la actividad del ser humano, ¿no? En todas las personas. La actividad política, ¿no? Cuando van a obtener cargos políticos,
favorecer a algunas personas porque me dieron el aporte económico para mi campaña, lo nombro gobernador, lo nombro teniente, etcétera, ¿no? Y cuando hay algo que llamar la atención, le brindo mi apoyo desinteresado para que se mantenga en su puesto. En la administración, los trámites, ¿no? A veces para poder acelerar un trámite, para poder facilitar la salida de una determinada decreto, un determinado resultado, ¿no? Se da una serie de entregas de diverso tipo, ¿no? Pedir favores o allanar el camino con favores. La corrupción empresarial, las empresas están interesadas en que sus productos ingresen o tengan un visto bueno, sean comprados, entonces, ¿qué hacen? Pueden facilitar a las personas que están en el poder algunos beneficios, darle un porcentaje de las ganancias, ¿no? Para que puedan dar el visto bueno a su empresa. Corrupción judicial. Nuestro sistema judicial es tan lleno de problemas, ¿no? Está tan, como mucho en el país, falto de muchas cosas, entonces a veces se cede a un favor para acelerar, ¿no? Un juicio, para dar una respuesta positiva a un juicio mediante el uso de acciones indebidas. En los servicios sociales, facilitar a algunas personas un beneficio. Y cuando la corrupción llega a todo, a todas las actividades de un país, se llama corrupción sistémica. Tristemente es lo que estamos viviendo, la corrupción sistémica. No hay entidad en la que podamos decir nosotros que no se pueden encontrar actos de corrupción. Entonces, hay elementos en la corrupción. ¿Cuáles son los elementos? Podríamos decir el comportamiento deliberado y están los involucrados. ¿Qué vamos a encontrar en comportamiento deliberado? Puede haber una acción, omisión o instigación. La acción es el acto intencional para que se cometa la corrupción. La omisión es no denunciar un acto, ¿no?, de corrupción y uno se convierte en un cómplice. Y la instigación es el acto de provocar e incitar a otras personas a cometer la corrupción. ¿Quiénes son los involucrados? Todas las personas, como funcionarios públicos, empresarios, miembros de organizaciones o individuos de la población. ¿Cómo se va a manifestar la corrupción? Soborno, ¿no? Dinero, para que se pueda facilitar una respuesta, para que se pueda acceder a un cargo, para que se pueda dar un nombramiento, ¿no? Nepotismo, poder, estando en un cargo, facilitar el ingreso, el nombramiento de un familiar sin tener los méritos que acrediten, ¿no? Sin que merezca, sin tener todo lo que se requiere para este cargo. El fraude electoral, ya hemos visto notablemente, ¿no? Tristemente, entre los países sudamericanos hay mucha evidencia del fraude electoral, ¿no? Y está el famoso chiste, ¿no?, en el que un candidato dice, le dice, usted ha obtenido 0 votos. Dice, está bien, señor, le dice la autoridad electoral. Está bien, dice, mis amigos pueden haber votado. Mi familia puede no haber votado. Pero, señor, ¿y mi voto? Aunque sea uno, ¿dónde está? No está. Entonces, es lo que tristemente ocurre en algunas ciudades, en algunos pueblos alejados. Peculado, ¿no? Hacer uso indebido del dinero. Y este peculado muchas veces va de la mano de la impunidad, ¿no? Poder engañar, ¿no? Tratar de cubrir a que comete un acto indebido, ¿no? Malversación de fondos públicos, utilizar un determinado dinero en una actividad que no corresponde, destinarlo a acciones que benefician al interesado. Corrupción, ¿no? Hacerse aliado
de esta actividad inadecuada. Y el tráfico de influencias, pues, ya es bastante conocido en nuestro medio. Entonces, los tratos por debajo de la mesa, ¿no? Los sobres cerrados para facilitar una respuesta adecuada. Y como decíamos, la corrupción va de la mano de la impunidad, ¿no? Se conoce el acto, se ve las personas, sin embargo, cuando se va a denunciar, las personas que deben aclarar esto lo cubren, ¿no? Los dicen que no es adecuado, que no hay nada indebido, ¿no? Como lo vemos en cada momento. Y esta corrupción, tristemente, se contagia, ¿no? Muy bien, normalmente estas... ¿Y esto tiene un sustrato? Sí. Actividades de investigación con resonancia magnética funcional, con informática, han podido ver que determinadas zonas del cerebro se van a activar con mayor fuerza cuando se realizan determinadas acciones. Y ahí se ha podido ver que la famosa cognición social tiene que ver con cambios que se dan en la corteza prefrontal. Cuando hay que decidir sobre una determinada acción ante un acto, se ha visto que se van a activar áreas corticales prefrontales, ¿no? La corrupción está totalmente diseminada y es el neocórtex la que se activa. Tristemente, entonces, se ha visto claramente que este trastorno está difundido a nivel mundial. Y hay, en el aspecto de salud, por ejemplo, es muy conocido y hay denuncias y organizaciones que se encargan de revisar esto, en que hay intereses notables de las casas farmacéuticas, de empresas farmacéuticas, para que sus productos sean aprobados. Y en esa estrategia, pues, realizan una serie de acciones que podrían ser sutilmente correctas, pero que van a alterar evidentemente las decisiones de las personas, de las entidades, ¿no? De las entidades. Entonces, son sutiles. ¿Y qué se puede hacer para cambiar? ¿Cómo se puede modificar esto? ¿No? Las fórmulas pueden ser notables. Ya hay una serie de propuestas. ¿Qué es lo que señalan los especialistas? La corrupción hace que no podamos vivir adecuadamente, nos sentimos maltratados, ¿no? Hay una insatisfacción de los derechos fundamentales, los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos, hay un aumento de la desigualdad social, no hay una confianza de los ciudadanos en todas las personas, no solamente en el gobierno o en la entidad pública, sino en todo. Y lo vemos claramente, cuando uno paga con un dinero, primero agarran el dinero y lo miran al trasluz a ver si es falso o no. Distribución temporal está presente en toda la historia de la humanidad, hemos dicho. Distribución espacial está en todas partes del planeta y es un problema multifactorial. ¿Qué podemos hacer? Hay una serie de normas y se deberían hacer cumplir las leyes, ¿no? Que son anticorrupción, hacerlas cumplir de manera efectiva. Pero, como quien dice, ¿no? No podemos poner al gato a cuidar la despensa, ¿no? ¿Qué necesitamos? Organizaciones que se puedan encargar de vigilar esto. Hay que mejorar la gestión financiera, apretar la rendición de cuentas al gobierno, promover valores culturales en la sociedad y mejorar el acceso del público a la información. Frenar oportunidades para el lavado de dinero de actividades corruptas. Sabemos que el narcotráfico, ¿no? Tiene una gran red a nivel mundial y el lavado de dinero es una de las formas de corrupción, ¿no? Notablemente difundida. Entonces, las entidades sociales lo que tienen que hacer es
Primero, hacer evidente la corrupción. Y luego, la única forma es estar vigilante, formar organizaciones que se encarguen de estar vigilando que se cumplan las normas, que los procesos se desarrollen adecuadamente. Y aquí hay un tema importante, la transparencia. La transparencia es una forma eficaz de vigilar que no se produzca corrupción. Publicar todo lo que se hace, publicar las cuentas, los presupuestos, cómo se han realizado, los procesos de adjudicación, ¿no? Las empresas, publicarlas, hacerlas, ¿no? Transparentes. Esa es una forma. Eso es lo que recomienda la mayor parte, que haya organizaciones que estén vigilando y que exista una transparencia y que el público pueda tener acceso a esta información para vigilar que se cumplan adecuadamente. Pero, ¿por qué es importante? Porque les he mencionado, ¿no?, que la neocorteza es la última que se va a mielinizar, se va a organizar hasta los 35 años. Pero hay algo importante en el cerebro humano. A pesar que tenemos un número finito de neuronas, ¿no?, y que estas se van muriendo con el tiempo, ¿no?, 18, 20, 40 años, se van muriendo las neuronas. Lo más importante son los circuitos nerviosos, las sinapsis que se van formando cada día, cada momento. En este momento en que estamos sentados conversando sobre este tema de corrupción, hay algunas informaciones que han entrado al cerebro y están formando sinapsis, y están formando un sistema de aprendizaje. Están modificando sus circuitos nerviosos, sus sinapsis, para ver qué parte del cerebro tiene que ver con los valores, con las motivaciones, en qué consiste la corrupción, etc. Y es esta neocorteza, ¿no?, que se va modificando. Nuestro conocimiento se modifica a cada momento. ¿Qué quiere decir? Que nuestra neocorteza es plástica. La plasticidad cerebral consiste en que estamos modificando los circuitos nerviosos. Entonces, si queremos mejorar, tenemos que dar nuevos conocimientos, nuevas conductas adecuadas, correctas. Pero lo más importante es que si nuestra sociedad nos muestra acciones corruptas, ¿no?, malos manejos, y que toda la sociedad ve como normal eso, eso también integra nuestra neocorteza. Y podríamos adaptarnos a ese sistema de corrupción. Ese es el peligro. Como la neocorteza es lo más reciente, es lo más plástica, requiere que la cuidemos bien. Que cuidemos, que cada día estemos revisando y diciendo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien, esto está mal. ¿A quién beneficia, a quién perjudica? ¿No? Y no solamente ver mi beneficio. Y esa es la importancia de conocer adecuadamente nuestra corteza cerebral, nuestra neocorteza. Todas nuestras acciones, toda nuestra conducta se puede ir modificando con el tiempo, se puede ir mejorando. Esa es nuestra esperanza. Y por eso es que nos preocupamos aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas por poder apoyar este conocimiento para entender mejor qué es la integridad, para entender mejor cómo debemos combatir la corrupción, ¿no?, vigilando y tratando siempre de hacer las cosas de manera correcta, de no entrar al sistema de la corrupción, de ser transparentes en todo lo que se pueda. Muchas gracias y quedo pendiente de lo que ustedes puedan preguntar.
Muchas gracias, doctora Mesa, por su ponencia. Damos pase a la ronda de preguntas. Por favor, si alguien tuviera alguna pregunta, puede encender su audio. Tenemos 5 minutos para ello. Buenas tardes, doctora. Le saluda Brian Veramatos. Felicitarla por la exposición. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué estrategias basadas en la neurociencia podrían ayudar a cambiar la mentalidad de los ciudadanos o de los políticos para reducir la corrupción en países como el Perú? ¿Existen intervenciones que se hayan hecho en alguna parte, en algún país? Generalmente, muchas gracias por tu pregunta. Generalmente he revisado lo que corresponde a intervenciones del área de salud, ¿no? Y lo que señalan es que en el caso de corrupción, en temas de empresas farmacéuticas, la estrategia es hacer transparente todo, que el público tenga acceso a la eh, información, que se denuncie, ¿no? Ahora, evidentemente, aquel que es vigilado va a comportarse adecuadamente, ¿no? Y eso es importante. Cuando se vigila, tristemente es así, pero cuando se vigila a las personas es cuando cumplen las normas. Si no se vigila, si no se pone pare a todos los actos inadecuados, allí hay un problema, ¿no? El tema es que cuando hay grupos corruptos, es como toda entidad viva, ¿no? Los seres vivos tienden a protegerse, a organizarse para defenderse, ¿no? Esa es la idea, tratar de evitar la muerte, tratar de evitar la desaparición. Y eso también ocurre con las organizaciones. Se organizan, se protegen. Entonces, lo que hay que hacer es denunciar eso, evidentemente, pedirle que sean vigilados, que las entidades puedan exigirles sus cuentas claras, sus actos deben ser transparentes, y la única forma es de fuera tiene que venir la vigilancia, porque si ya hay mucha corrupción, es difícil cambiar solamente con el estímulo externo de pedirle que realicen adecuadamente las actividades de que podríamos lograr algo. Muchas gracias, doctora. Edgar, ¿puedes hacer tu pregunta? Edgar, vi que levantaste la manito. ¿Podrías empezar con tu pregunta? Alguien más que no puedo ver quién más está levantando. Solo veo 3, o sea que hay 3. ¿Podría Por continuar? ejemplo, Sí, bueno, aló. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Aló. Procede, Ya, por favor. gracias. Doctora, muy buenos días. Agradecerle compartir parte de su conocimiento con la comunidad, especialmente con la comunidad médica. Quisiera plantearle la siguiente cuestión que usted la mencionó en antes, que al ser humano necesita ser vigilado. En el caso, por ejemplo, de los niños, que generalmente están en plena actividad informativa, cuando llegan a la adolescencia, esta especie de control entra en pugna con la autonomía que todo ser humano quiere tener. Entonces, ¿cómo introducir el tema de reforzar valores desde el punto de vista de la neurología o de la neuroplasticidad para que los jóvenes que quieren ser autónomos sigan manteniendo y sean consecuentes con el lado positivo, ¿no? Con los valores a favor de la formación de una sociedad más justa? No sé si es clara mi pregunta. bien, es verdad, ¿no? Pero hay sociedades donde hemos visto que se ha privilegiado excesivamente la libertad, ¿no? Y no se ha reforzado valores como la solidaridad, por ejemplo. Especialmente lo vemos en países de primer mundo. Mucho privilegio de la libertad, sin tener en cuenta que la libertad mía depende también de otros y que debo respetar a los otros. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, al niño
que pasa a la adolescencia, hay que decirle, sí, es bueno que seas autónomo, es bueno que aprendas a hacer tus cosas, pero recuerda que hay otros como tú que también quieren hacer cosas y que todo lo que haces tiene consecuencias. Por lo tanto, no puede haber una libertad absoluta, ¿no? Si quieres vivir en sociedad, no puedes ser totalmente libre e independiente porque hay otros. Si queremos una sociedad justa, todos tenemos que contribuir. Y eso, como menciona uno de los que están en el chat, es fundamental la educación. La educación de los jóvenes en valores, en señalar la importancia de vivir en sociedad. No es decir, bueno, solamente yo y no me importan los demás, como estamos viendo, los extremos de la política internacional en la que solamente le importan ellos, no interesan los demás, ¿no? Entonces, yo necesito esto, por lo tanto me lo llevo. Tengo dinero, tengo poder y me lo llevo, ¿no? Y hago lo que quiero. Ese es el extremo de lo mal que están formados algunas sociedades y algunos líderes que tristemente han alcanzado el poder, ¿no? Y eso lo estamos viendo en países europeos, donde ha ganado la extrema derecha, ¿no? Y están limitando una serie de libertades y accesos de las poblaciones. Entonces, es importante la educación con valores, la educación en los jóvenes, señalando que vivimos en sociedad y que no estamos solos. No estamos solos y tenemos que contribuir al bien común, ¿no? En algunas sociedades, como decíamos, se privilegia la libertad, cuando lo que debería privilegiarse es la solidaridad, ¿no? La autonomía, etc. Es lo que debería privilegiarse, porque no somos seres únicos. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Por favor, le damos pase a Sandra para que pueda formular su pregunta. Sí, profesora, algo muy conocimiento. Popular Disculpa, doctora, ¿puede escuchar? Porque no se le escucha bien a la señora Sandra. Se escucha entrecortado. ¿Podrías escribirlo en el chat, por favor? Mejor, Sandra. De repente es por el auricular. Hola. Se escucha entrecortado. A ver si lo soluciona. ¿Le podemos dar pase al señor Víctor Raúl Carreño? Señor Víctor Raúl Carreño. O culminamos ya con la señora Sandra. ¿Puedo solucionar su audio? Bueno, en todo caso, les menciono que esta forma de ver el comportamiento del ser humano y cómo se estructura el cerebro, la actividad personal, es producto de la teoría sociobiológica del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no? Docente nuestro de San Marcos, neurólogo, que gracias a sus teorías podríamos explicar adecuadamente la conducta del ser humano y podríamos explicar muchas de las alteraciones que se van dando de manera objetiva y no simplemente aspectos abstractos. Adelante, Sandra, por favor.
No, no se te escucha, disculpa, Sandra, no hay ningún retorno. De repente escribes rapidito tu preguntita por el chat, por favor. Ya. Gracias. Aprovecho los minutos para informarle a los trabajadores del instituto que vamos a estar dando unas capacitaciones y charlas constantes. Por favor, estar al tanto de ello, ya sea por el Facebook o por los otros canales de comunicación que tenemos. Ajá, muchas gracias, Sandra. Sí, nosotros, quienes ya estamos en algunas décadas, ¿no? 50, 60, recordamos las clases de educación cívica, ¿no? Y recordamos las clases del niño y la salud, en la cual los profesores nos enseñaban cómo deberíamos comportarnos. Más de uno tal vez recuerde el famoso libro de Carreño, ¿no? Y cómo deberíamos ser, cómo deberíamos ir por la calle, que deberíamos respetar a las personas, saludar, no ensuciar las cosas, el respeto a la patria, ¿no? Que es algo que ha estado desapareciendo y eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, tristemente, aprendíamos a tener normas de higiene adecuadamente. Entonces, no es que se deba sectorizar el conocimiento humano, todo se integra. El profesor del aula, el profesor del colegio, es el gran maestro que no solamente imparte conocimientos, ¿no? Con que aprender a leer, escribir, sino que su comportamiento es fundamental en todas las aulas, en inicial, en colegio primaria, secundaria, en la universidad, en pregrado, en posgrado. Todo lo que hace el maestro lo ve el estudiante y como lo ve, copia cosas. Entonces no solamente es lo que dice, sino lo que hace y cómo se comporta. Por eso es fundamental que los maestros sean reconocidos en su labor tan importante, ¿no? Y es necesario señalar que hay una serie de tendencias, modas en educación, ¿no? Que han tergiversado la enseñanza. El maestro es el maestro, una persona que enseña con lo que dice, con lo que hace, con la forma en que se comporta. No es un facilitador. Y los niños, los jóvenes, no son usuarios. Esto no es un producto, es una interacción social que es fundamental para el desarrollo de estos niños y que se conviertan en una personalidad. Y esto es fundamental, ¿no? Como mencionaba alguien, en Japón hay cosas muy buenas, se vigila todo, ¿no? Y los niñitos que se están educando en Japón y que a veces vienen al Perú a visitar a sus familiares, cuando comen, ¿cómo comen? La galletita, con una bolsita al lado para que no caigan las migajas. Cuando se van, levantan todas las cosas que han dejado, lo botan al tacho. Esa es formación, educación. Y esto deberíamos aspirar a que hagan nuestros profesores en las aulas de clase, ¿no? Entonces, eso es algo importante que vemos. No hay que invertir dinero en otra cosa, sino simplemente educar. La educación y la salud son las cosas más importantes que los gobiernos deberían vigilar de satisfacer a todas las poblaciones, en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores, en las madres gestantes. Educación y salud. Una población educada permitirá un futuro bueno para el país. Nuevamente, doctora, agradecerle por su disposición y participación. Y antes de culminar, queremos mostrarles que el INSN cuenta con un hipervínculo de integridad pública en la página de nuestro instituto. Voy a compartir pantalla para que lo puedan visualizar.
Algunos están pidiendo las diapositivas, no hay problema, creo que lo pueden sí. facilitar porque Sí, doctora. es un Lo vamos material que hay que lo vamos a digerir. socializar por el Facebook también. Entramos a la página institucional, bajamos y ahí podemos encontrar el hipervínculo de integridad pública. Le damos clic y ahí tenemos todo lo que podemos averiguar de manera pública y transparente. La normatividad, el estado situacional, el reporte de evaluación, comunicados, código de conducta, la ley 2804, denuncias sobre actos de corrupción, otros canales de denuncia y nuestras publicaciones. Y bueno, doctora, culminando, nuevamente muy agradecidos por su disposición y participación. Muchas gracias y cualquier momento estoy para colaborar con ustedes. Buenas Muchas tardes. gracias.